El pensamiento todo o nada nunca nos lleva a un buen lugar. Y el exceso de control siempre termina en descontrol, porque la rigidez se quiebra, lo rígido se quiebra. Entonces, ni una cosa ni la otra. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. ¿Cómo sostenemos hábitos en viajes, vacaciones, momentos caóticos, situaciones donde la vida es diferente? Pero particularmente en los viajes y las vacaciones. Porque sé que es donde muchas personas, yo recibo a muchas personas en mentoría de hábitos que llegan como que, Andrea, es que lo arruiné todo, necesito esta mentoría porque es que todo iba bien, pero después me fui de viaje y entonces en el viaje lo arruiné todo y yo no tengo fuerza de voluntad y yo no tengo disciplina. Eso no es verdad. Que en un viaje hayas perdido la consistencia que tenías en tus hábitos no tiene nada que ver con disciplina ni fuerza de voluntad. Tiene que ver con otra cosa y ya lo vamos a ver y eso es justamente lo que vamos a hacer hoy. Además, quiero decirte exactamente cómo es que puedes meter esos viajes en tu maleta. Yo siempre digo, meter esos hábitos, en tu maleta de viaje, porque yo siempre digo que lo mejor es llevarnos los hábitos en la maleta en vez de regresar con esa culpa en la maleta. Porque es que la gran mayoría de las veces, cuando no nos llevamos hábitos en la maleta de viaje, regresamos con culpa metida en la maleta de regreso. Eso es una realidad. Entonces vamos a evitar eso, porque al final yo lo que digo es, no se trata de ser súper rígido y súper estricto y tener una vida súper... No, todo lo contrario, yo soy muy partidaria de la flexibilidad. Diría yo que excesivamente partidaria de la flexibilidad. Para mí la flexibilidad es fundamental porque lo rígido siempre se rompe. Entonces no se trata de eso, se trata de que si yo escogí estos hábitos para mi vida, los escogí por una razón, los escogí porque realmente los quiero, entonces quiero que me acompañen en todas mis cosas y no quiero que un viaje, que es algo tan divertido y que es algo tan bonito y que es algo tan chévere de poder hacer, se convierta en una pesadilla o en una razón por la cual después va a nacer la culpa o la frustración. Entonces vamos a ver cómo es que podemos hacer esto. Lo primero que hay que entender, y es fundamental entenderlo, es que hay de alguna manera como dos tipos de hábitos. Primero están los hábitos contexto dependiente y después están los hábitos que son identidad dependiente o que son parte de nuestra identidad. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de hábitos? Y la diferencia es abismal. Los que son contexto dependientes son hábitos que solamente se activan en contextos determinados, es decir, cuando estoy en X lugar, cuando estoy a lo mejor en mi rutina diaria, o a lo mejor tenemos hábitos en otros lugares. Hay personas que, por ejemplo, tienen casas de campo a las que van con cierta regularidad y en ese contexto tienen determinados hábitos, es decir, cuando estamos en esta casa de campo siempre hacemos esto, siempre desayunamos de esta manera, siempre es como que el contexto activa hábitos. Entonces hay hábitos que son contexto dependientes, que están muy bien, están perfectos, son necesarios para la vida también. Y luego están los hábitos que son identidad dependiente o que son parte de nuestra identidad. Esos son los hábitos que nos queremos llevar en la maleta, sea lo que sea. Esos son los hábitos que nosotros consideramos esenciales para nuestra vida. Es decir, son parte de quiénes somos nosotros. Y tú tienes los tuyos, yo tengo los míos, cada quien tiene los suyos. Yo ahora voy a dar algunos ejemplos, pero lo importante es que sepas que eso es una cosa muy personal. Los hábitos que son parte de tu identidad son totalmente personales tuyos, son los que tú escogiste como esenciales para tu vida, que te van a acompañar estés donde estés. Yo te aconsejo altamente que parte de estos hábitos sean hábitos clave. Si no sabes cuáles son los hábitos clave, te recomiendo ver episodios anteriores donde hay uno en concreto en el que te cuento todos los hábitos clave. Pero bien, aquí lo importante es que tú decidas cuáles son esos hábitos esenciales para ti, esos hábitos que son realmente parte de tu identidad, que no dependen de ningún contexto. Es decir, si el contexto cambia, tú igualmente quieres poder sostener esos hábitos contigo y quieres que esos hábitos sigan siendo parte de tu vida. Bien, esa es como la diferencia fundamental que tenemos que saber sobre hábitos que dependen del contexto, hábitos que son parte de mi identidad, esté en el contexto que esté donde sea y esté con quien sea. Ahora, a lo que vinimos. Ok, Andrea, buenísimo. ¿Cómo viajo con hábitos? ¿Cómo me llevo esos hábitos conmigo para no regresar con la culpa metida en la maleta de regreso? Los hábitos que nos queremos llevar son esos hábitos que son fundamentales para nosotros, es decir, esos hábitos que son parte de nuestra identidad. Pero aquí quiero hacer como un pequeño paréntesis y hablar de dos errores muy comunes a la hora de viajar cuando pensamos en llevarnos nuestros hábitos.
El primer error es que veo que muchas personas se quieren llevar como la rutina perfecta, ¿no? Es como que, no, yo llego y quiero hacer todo igual y quiero para mantener mi rutina porque mi rutina es muy importante para mí. Pero ya va, pero aquí hay muchas otras cosas que contemplar. O sea, primero la capacidad de poder estar en el presente, no estar de viaje pensando en si hice, si no hice, si la rutina, si ta. No, sino realmente poder disfrutar. Es decir, pregúntate antes de eso, ¿cuál es el propósito de tu viaje? Si tu viaje es a lo mejor disfrutar o conectar con las personas con las que estás viajando, cuál sea el propósito de tu viaje, ese propósito tiene mucho que ver con qué vas a hacer, cuál va a ser tu rutina. Porque si el propósito es disfrutar en familia o disfrutar con amigos o simplemente conocer un nuevo lugar en pareja o qué sé yo, entonces hay que estar ahí, conectar, y la prioridad es otra. La prioridad no es traer mi rutina a la perfección, porque entonces va a haber mucha falta de disfrute del viaje y es importante estar en el presente y poder disfrutar. Flexibilidad ante todo. Entonces ese es el error número 1. Y el error número 2 es hacer absolutamente todo lo contrario. Que por lo general cuando hacemos absolutamente todo lo contrario es cuando entramos en este sistema de pensamiento todo o nada, ¿no? O sea, o perfecto o absolutamente nada. Y la vida no funciona así, y así no se sostienen hábitos, y así más bien puedes hacer que retrocedas mucho en el proceso que sea en el que estés caminando. O sea, el pensamiento todo o nada nunca nos lleva a un buen lugar. Y el exceso de control, por lo general, bueno, por lo general no, siempre termina en descontrol. Porque la rigidez se quiebra, lo rígido se quiebra. Entonces, ni una cosa ni la otra, ¿sí? Ni un extremo ni el otro extremo. Esos son como los dos errores más comunes que veo. Entonces, ni se lo dejamos todo al fluir de la vida y ya, y todo o nada. Y entonces en el viaje hago cualquier cosa y voy totalmente contraria a los hábitos que yo quiero para mi vida. Y después cuando regrese entonces otra vez el extremo total, el perfeccionismo total, no tiene sentido, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo hacemos entonces de manera saludable? Yo te voy a dar 4 estrategias que sé que funcionan perfectamente y que sé que te pueden acompañar muchísimo en tus viajes cuando quieres meter los hábitos en la maleta y que se vengan contigo siempre. Entonces, lo primero, lo que ya hablamos, esos hábitos que te vas a llevar en la maleta son los hábitos que tú consideras esenciales para ti, hábitos que son parte de tu identidad o hábitos que a lo mejor hoy en día, o muy probablemente hoy en día son contexto dependiente, pero que los quieres hacer venirse a ser identidad dependiente, quieres transformarlos en hábitos de tu identidad, que sean parte de ti, estés donde estés, en el contexto que estés. Estrategia número 1, ten claridad en el propósito de tu hábito. Los motivos son mucho más importantes que la motivación. Si un hábito no tiene sentido para nosotros, o sea, si realmente nosotros no tenemos un propósito claro por el cual estamos haciendo ese hábito, el cerebro tarde o temprano lo va a desechar, porque recordemos que el cerebro está aquí es para ahorrar energía, está aquí para llevarnos a sobrevivir, no está para hacer las cosas que le decimos que haga, no. El cerebro nos cuestiona, el cerebro, yo siempre he dicho y siempre me ha gustado hacer la comparación, que es como el contador de una empresa, ¿no? Que te dice como, bueno, ¿quieres invertir toda esta cantidad de dinero en eso? ¿Para qué? ¿Cuál es el retorno que vamos a obtener? O sea, te cuestiona un poco esta parte, ¿no? Entonces, el cerebro hace lo mismo, el cerebro te dice, ¿quieres invertir toda esta energía en este hábito, toda esta energía en sostener este comportamiento, o toda esta energía en sostener esta acción? ¿Para qué? ¿Cuál es el retorno de eso? ¿Cuál es el propósito que tenemos? Entonces, ten mucha claridad en el propósito de tu hábito. ¿Para qué quieres ese hábito? ¿Para qué estás intentando instaurar esa conducta? ¿Para qué? ¿A dónde te va a llevar? ¿Cuál es el camino? ¿Sí? Muy importante tener el propósito claro, y de hecho no es casualidad que lo puse como punto número 1. Bien, estrategia número 2 o punto número 2 de estas estrategias. Cambia la conducta específica, o sea, ese hábito que tienes específico que quieres sostener, por el principio de la conducta. El principio, no es lo mismo la conducta que el principio de la conducta. Entonces, ¿aquí a qué me refiero? Bueno, tu hábito no es ir 1 hora al gimnasio, tu hábito es mantenerte en movimiento, por salud o por las razones que tú tengas. Pero no es 1 hora de gimnasio, es mantenerme en movimiento. Tu hábito no es dormir perfecto X cantidad de horas de tal hora a tal hora. Tu hábito es proteger el sueño, proteger la calidad del sueño. Ese es el principio de tu hábito. Y luego, por otra parte, bueno, no es comer perfecto. El principio de tu hábito de alimentación es mantener una alimentación coherente con lo que tú quieras para tu vida. Y aquí es cuando por eso yo soy tan partidaria de la alimentación flexible y me gusta
tanto la alimentación flexible, que es la estrategia de alimentación que enseño en mi curso Off Diet, porque es una alimentación que puede ir con nosotros a cualquier parte del mundo y con la que podemos atravesar cualquier situación cotidiana dentro de la rutina, cualquier caos, porque es flexible. Es decir, tenemos una meta, nos mantenemos dentro de nuestros requerimientos calóricos, pero puedo flexibilizar en el qué me lleva a mí a cumplir esos requerimientos calóricos. Es decir, un día fue un restaurante, otro día fue una comida en mi casa, da igual, pero ser flexibles con la alimentación es muy importante porque el principio fundamental es mantener una alimentación coherente con mis metas, coherente con la salud que yo quiero, coherente con lo que sea que yo quiera con respecto a mi alimentación. Eso es totalmente personal, pero lo importante es en este punto cambiar la conducta concreta por un principio que es el que sostiene esa conducta. Y ahí lo que va a viajar contigo son los principios. Por ejemplo, en un viaje, a lo mejor no tienes tu gimnasio a disposición, si es que vas al gimnasio, o no tienes tus pesas en la casa. Si hay muchas cosas que no tienes a tu disposición, por ejemplo, en el tema del entrenamiento. Pero a lo mejor puedes mantenerte haciendo muchas cosas a pie, puedes mantenerte en movimiento, puedes hacer algo en la mañana, no lo sé, depende de cada viaje, ¿sí? Pero lo importante es que si yo sé que mi principio es el movimiento, yo puedo sostener este principio a lo largo de mi viaje, aunque no tenga mi gimnasio o mi equipamiento o lo que sea que yo haga en el día a día. Estrategia número 3, ten hábitos ancla. Ten hábitos ancla. Esto fue es una cosa que yo bauticé como hábitos ancla básicamente porque nos sostienen, nos regulan, es decir, sostienen y regulan. Es como un ancla, tal cual. O sea, nos ancla a recordarnos por qué hacemos lo que hacemos, cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra identidad, qué es lo que queremos para nuestra vida, cuál es la vida que queremos construir, la persona que queremos ser, nos ancla. Entonces son hábitos que sostienen y regulan. Los puedes escoger. Yo por lo general, por ejemplo, un hábito ancla muy común que yo tengo cuando estoy atravesando alguna situación caótica en mi vida, no sé, una mudanza, lo que sea y tal, o algún viaje, yo suelo tener como hábito ancla el sueño, porque a mí me regula mucho, a mí me sostiene mucho y también suelo tener como hábito ancla la alimentación. Hay personas que tienen como hábito ancla, por ejemplo, la higiene, personas que tienen como hábito ancla la meditación, personas que tienen como hábito ancla la hidratación. No importa, lo importante es que sea un hábito que a ti te regule y te sostenga, que sea esta fortaleza y lo vas a decidir antes del viaje. Estas son cosas que hacemos previas para prepararnos para un viaje. Entonces, ten tus hábitos ancla, escógelos y esos son los que vas a proteger llueve, truene o relampaguee. Y por último, la estrategia número 4 es planea con antelación la ejecución de esos principios de los que hablábamos en la estrategia 2 y trata de, por ejemplo, en el caso de un viaje, darte el primer día para entender la dinámica del viaje. Y aquí te quiero dar un ejemplo. Yo, por ejemplo, cuando viajo, si el sitio no es un sitio conocido para mí, trato de darme el primer día como por ejemplo para ir a los supermercados, para entender por ejemplo algún snack proteico o algún snack que encaje muy bien en mi alimentación, que yo sepa que los tengo a disposición, que los puedo comprar, que los puedo guardar en la cartera, que los puedo tener conmigo. Muchas veces viajo también con algunos snacks como para llegar ese primer día, pero luego quiero ir descubriendo qué cosas puedo probar de ese país. Me doy como un día para conocer un poco la dinámica, ver a dónde quizás puedo caminar. Cuando es un sitio muy conocido, por ejemplo, si viajo, no sé, a una ciudad en la que viven muchos amigos, una ciudad como Madrid en la que me siento como en casa porque viví muchos años ahí, la conozco muy bien, la dinámica tal, y por lo general quiero conexión o voy para buscar conexión con personas que tienen su dinámica y su rutina, entonces en algunos momentos del día yo estoy sola, pues quizás en un espacio como ese sí me planteo más, me llevo mis ligas de resistencia, tengo un entrenamiento. ¿Por qué? Porque de todas voy a tener un espacio que es totalmente para mí. Entonces, cada viaje, por eso decía al principio también que es importante entender cuál es el propósito de este viaje, porque hay viajes donde hago menos y viajes donde hago más, por ejemplo, a nivel de entrenamiento o alimentación, etcétera, dependiendo del propósito del viaje. Pero sí te recomiendo que hagas esta como planeación de la ejecución de tus principios, es decir, cómo voy a hacer esto dándote un día para conocer la dinámica dentro del viaje. De esta forma, tus hábitos, esos hábitos que son esenciales para ti, van a dejar de ser contexto dependiente y van a empezar a ser una parte fundamental de tu identidad y te vas a dar cuenta que cuando los transformas en principios, te pueden acompañar a cualquier lugar, sea como sea, estés donde estés y hagas lo que hagas. Aquí
te quiero dejar o quiero cerrar con una idea muy importante y es que recuerdes que los hábitos que realmente se sostienen en el tiempo son los que son compatibles con la vida real. Y en la vida real hay viajes, hay vacaciones, hay momentos para disfrutar, hay días que el propósito es otro, hay flexibilidad. Hay caos también, hay mudanzas, hay momentos complicados, o sea, en la vida hay de todo. Entonces, aquí lo importante es saber que los hábitos que logro sostener en el tiempo no son los hábitos perfectos y rígidos, son los hábitos que me pueden acompañar a cualquier lugar y los hábitos que son compatibles con la dinámica de mi vida real y de mi estilo de vida. Nos vemos en el próximo episodio.